Muy bien, pues nos quedamos entonces en que íbamos a investigar un poquitito de Silvano. ¿Qué encontraron? ¿Alguien encontró algo de Silvano? Uy, un montón de información. Ok, nada más la adecuada. Sí, Bueno, sí, quien yo sea. primero, a ver, no sé quién. La hermana Dina también está ahí. No, yo primero tenía la idea de que si no era Silas igual, y estoy investigando si no era Silas el que acompañó a Pablo a después, yo sí, como te dije a vos, se hizo amiguis de Pedro, este, pero supuestamente eh, su origen era griego, aunque radicaba en Roma, era judío-cristiano, pero quizá eso explica el que haya sido un buen amanuense para escribir en un griego perfecto o excelente, ¿no? Pero estaba leyendo supuestamente, primero fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros, que ya no lo acompaña el tercero, por cierto, aparece desde Lucas, después en Hechos, y de ahí no se sabe hasta que lo vuelva a nombrar Pedro ahora en su primera carta, en el capítulo 5 versículo 12. Algunos creen que pudo haber sido el mismo que anduvo con Pablo. Ok, ok, muchas gracias. Dina nos escribió en el chat, dice Silvano como compañero y hermano fiel del apóstol, fue un miembro de la iglesia de Jerusalén y una figura destacada en el cristianismo primitivo. Fue un gran compañero de misiones del apóstol Pablo y fue un gran apoyo para el apóstol Pedro. Muy bien. Gracias, Dina. Sí, bueno, aparte de lo que se dijo, eso fue lo que investigué, que era ciudadano romano y que tal vez por tal razón dominaba el griego muy bien. Y en la parte que investigué en el diccionario dice que Pedro es como que le daba una libertad para la expresión de la escritura. Lo Ujú. encuentro en el diccionario. Agrego esto, aparte de otro ya lo había investigado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Lo mismo que averiguó la hermana Bere y la hermana Dina. Tengo yo también los mismos apuntes, hermano. Bueno, bueno, muy bien, gracias. Bueno, si nadie más investigó algo más, déjenme compartir la pantalla y bueno, Silvano entonces, eh, ahora hay otro aquí en el chat. Bueno, Karina dice, Lucas se refiere a este hombre como Silas, pero el apóstol Pablo en sus epístolas paulinas lo menciona en la forma alternativa Silvano. Están las citas allí. Y el apóstol Pedro también lo menciona así en Primera de Pedro 5:12. Muy bien, 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 buenísimo. Sí, sí, todos coincidimos en esto. Miren, Silvano, muy probablemente, se trata de la misma persona que el Silvano que aparece en las cartas de Pablo y del Silas de Hechos, ya que Silas es una forma abreviada y familiar de Silvano, ¿va? Vamos a ver un poquitito de él. Según Hechos 15:32, da la intención o la idea de que es un profeta. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. A ver, aquí hay otra anotación. Leite dice que también encontró que era un profeta, sí, por esta referencia de Hechos 15:32. Muy bien, Leite. Bueno, ¿quién más era Silvano? Era uno de los varones principales entre los hermanos en el concilio de Jerusalén y uno de los dos que fueron elegidos para llevar las decisiones del concilio a la iglesia en
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Tenía un puesto de autoridad muy importante, Silas. Fue el compañero que Pablo escogió para su segundo viaje misionero y estuvo con él tanto en Filipos como en Corinto, que viene ahí la denominación de que fue un gran compañero del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? En el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevarse a Marcos. Pablo dijo que no, hay una discusión y entonces Bernabé se embarca con Marcos y Pablo se va con Silas a su segundo viaje misionero. Se le menciona con Pablo en los saludos iniciales de las dos cartas de Tesalonicenses, tanto la primera como en la segunda carta de Tesalonicenses se les menciona a Silas, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y finalmente, según la denominación que tenemos de Hechos 16:37, Silas o Silvano era ciudadano romano. Y cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas, dice el versículo 37, pero Pablo les dijo, después de entrar, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Bueno, en términos generales es el personaje que nosotros podríamos identificar como un hombre que daría la talla, diríamos, en todos los sentidos, tanto de autoridad eclesial como de conocimiento, al ser ciudadano romano, evidentemente instruido en la cultura griega, pues es un excelente candidato para servir de amanuense o de secretario al apóstol Pedro. Por lo tanto, entonces, podemos nosotros concluir en varias hipótesis. Si concedemos razón de que Silvano fue el amanuense, el secretario, el taquígrafo del apóstol Pedro, entonces las hipótesis son las siguientes. Podemos imaginarnos fácilmente que eso fue lo que aportó Silvano a la edición de Primera de Pedro. O bien, ¿no? En hipótesis, o bien corrigió y embelleció el griego necesariamente inadecuado de Pedro, es decir, Pedro pudo haber hecho un borrador y Silas pudo haberle corregido la plana, tipo un editor, ¿no? O escribió él mismo con sus propias palabras y estilo lo que Pedro quería decir. Eso también pudo haber sido. Que el hecho de que Pedro le platicara la idea de qué quería decir, los conceptos, y entonces Silvano dijo, ok, lo podemos armar de esta manera. A lo que Pedro entonces, teniendo ya el escrito final, daría el visto bueno y añadiría el último párrafo personal, con el que cierra la carta. Entonces podemos decir que los pensamientos son los de Pedro, ¿verdad? Pero el estilo vendría siendo el de Silvano. Así pues, aunque el griego es tan excelente, no es necesario negar que la carta viene del mismo Pedro. Bueno, entonces con estos argumentos podemos decir con certeza de que la primera carta del apóstol Pedro ha sido inspirada en él, supervisada por él,
Él estuvo en todo el proceso de la producción de esta carta. Evidentemente, él al finalizar la sección del capítulo 5, tuvo que haber otorgado legitimación o tenía que haber estado de acuerdo con todo lo que estaba en la carta, por lo tanto es una carta de Pedro. Bueno, es una carta de Pedro. Así que bueno, estos argumentos, estos 4 argumentos que hemos analizado, ¿verdad? Pues tienen que ver básicamente con la autoría de Pedro y por lo tanto estamos ante la presencia de un documento que nace de alguien muy cercano al Señor, que es ampliamente conocido por cada uno de nosotros y que tuvo una impronta, una manera de ver muy diferente, ¿no? El Evangelio, el seguimiento a Cristo. Yo lo definiría así, ¿verdad? Esa es mi definición. Creo que la primera carta de Pedro define claramente lo que significaba el seguimiento. Si ustedes se dieron cuenta, Pedro es quien se opone a que Jesús suba a Jerusalén porque sabe que si sube a Jerusalén se encontrará con la muerte. Pero ahora en esta carta, Pedro no le pide a su gente que huya, no le pide a la gente que escape, sino que enfrente la muerte y que la haga con firmeza, con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor vendrá pronto. Así que es maravilloso, la verdad te abre los ojos al estar en un escrito escuchando el latir del corazón de un hombre como Pedro, diciéndonos lo que nos dice en esta hermosa carta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, saltando entonces estos acercamientos que tuvimos acerca de quién podría haber escrito esta carta, pues llegamos a la fecha de composición. Si concedemos razón de que la carta que el apóstol Pedro escribe, pues no tiene que ir más allá de la muerte de él, ¿verdad? Sin embargo, aún teniendo ese dato preciso de que no pudo haberse escrito la carta después de su muerte, no podemos determinar con precisión día o fecha en que se pudo haber compuesto esta carta. Una tradición muy antigua ubica a Pedro en Roma a finales de su vida y testifica de su martirio en aquella ciudad durante los días de Nerón. Muchos autores han señalado la evaluación positiva del Estado en Primera de Pedro 2, del 13 al 17, como evidencia de que Pedro escribió antes del comienzo de la persecución de Nerón que se inició en el otoño del año 64. Bueno, hay la historia que ya en su momento la hemos platicado en algún momento, que el contexto de la persecución se da cuando Nerón era un emperador con sentimientos de construcción y muchas ideas urbanísticas. La ciudad de Roma era una ciudad grande con calles muy pequeñas y Nerón quería reformarla, quería hacer grandes construcciones, pero no podía porque casi tenía que echar abajo pues toda la ciudad. Entonces se dice que Nerón provoca un incendio en la ciudad. Y entonces la ciudad arde. Incluso hay muchos, Tácito, uno de los historiadores romanos, dice que Nerón contemplaba, ¿no es cierto?, el incendio de la ciudad desde el balcón de su habitación y que incluso él cuando veía que el fuego se apagaba, mandaba a alguien para que volviera a azuzar el fuego y el fuego se hiciera más grande. Incluso cuando se tenían que hacer acciones para apagar el fuego, no se apagaba. Él estorbaba esas acciones para controlar el fuego. Y entonces parece ser que todo mundo sabía que quien había iniciado el incendio pues era el emperador, pero como todos, pues quién iba a enfrentar o quién se iba a
animar, quién se iba a animar a culpar al emperador de que él provocó el fuego. Entonces, Nerón lo que hace, pues, es culpar a un grupo de personas que ya en sí mismo venían con muchos problemas, ¿verdad? Que eran los cristianos. Entonces, los cristianos venían ya siendo un problema para el imperio. Primero porque estaban creciendo, se hacían más grandes. Los judíos no los querían, evidentemente, entonces hacían cualquier cosa para provocar la ira del emperador en contra de los cristianos. Y bueno, lo que sucede es que Nerón encuentra en los cristianos el chivo expiatorio para culpar a ellos del incendio de Roma. Bueno, las matanzas fueron muy grandes. Se dice, Tácito dice que eran tan crueles que a los cristianos los vestían con pieles de animales para que los perros salvajes los olieran y los devorasen. Otros tantos hacían piras, ¿no? Que eran básicamente como tipo postes con leña en donde se quemaban a los cristianos vivos. Y que hubo tantos cristianos quemados vivos, ¿verdad? Que en una noche que toda la ciudad se incendió, toda la ciudad se iluminó por causa de tantas hogueras y de tanta matanza. Bueno, todas esta situación de persecución trajo consigo que la iglesia pudiera sentirse profundamente alterada. Y es muy probable que Pedro haya escrito un poco antes de que eso sucediera o tal vez al inicio de que esto sucediera, ¿verdad? Alan dice en Roma los usaban en el Coliseo para la diversión, que era uno de los festivales favoritos que se tenía, ¿no es cierto?, del espectáculo del asesinato de los cristianos en el Coliseo romano, ¿verdad? Entonces, gracias Alan por el dato, es parte de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, entonces, podríamos nosotros considerar, tomando en cuenta estos antecedentes, como la fecha más temprana, aun cuando no la podemos saber, entre los años 62 y 63. Ahora, consultando a Eusebio, a ver, un segundo. Hay este libro es el libro de Eusebio de Cesarea. Es un libro muy bueno. No es aquí. En el libro segundo, apartado 25 de la historia eclesiástica de Eusebio, dice el título La persecución de Nerón, en la que murieron Pedro y Pablo. Cuando el poder de Nerón quedó firmemente establecido, se hundió en impíos vicios y se levantó en armas contra el Dios del universo. Estoy leyendo lo que escribió Eusebio de Cesarea, siglo IV de la era cristiana. Y dice, describir su depravación no es misión de esta obra. Muchos han registrado de manera exacta los hechos que le atañen, y de las obras de los tales podrá, quien lo desee, estudiar su perversa y degenerada locura que les llevó a destruir innumerables vidas y finalmente a unos asesinatos tan indiscriminados que no perdonó ni a sus más allegados ni a sus más queridos. Con diversos modos de dar muerte, asesinó a su madre, a sus hermanos y a su mujer, así como a numerosos otros parientes, como si fuesen extraños y enemigos. A pesar de todo esto, todavía debía añadir otro crimen a su lista. Fue el primero de los emperadores en constituirse en enemigo declarado de la deidad. A esto se refiere el romano Tertuliano como sigue. Consultad vuestros propios registros.
Ahí encontraréis que Nerón fue el primero en lanzar su imperial espada contra esta secta, el cristianismo, cuando estaba justo surgiendo en Roma. Nosotros nos jactamos de que un hombre así fuese el originador de nuestra poda, porque cualquiera que le conozca podrá comprender que Nerón no habría condenado nada excepto si era supremamente bueno. Así, ahora, esa fue la cita de Tertuliano, pero sigue diciendo Eusebio de Cesarea. Así sucedió de este hombre, el primero en ser proclamado públicamente como adversario de Dios. Se lanzó a dar muerte a los apóstoles. Y aquí se cuenta de esto que voy a leer, es de donde se desprende la tradición de cómo fueron muertos Pablo y Pedro. Dice, se cuenta que durante su reinado, Pablo fue decapitado en la misma Roma. Esta es la tradición de la iglesia porque Hechos de los Apóstoles no nos dice cómo murió Pablo. Y que Pedro fue también crucificado. Y aquí es donde se desprende la tradición de la crucifixión de Pedro. Y los cementerios allá designados por los nombres de Pedro y Pablo confirman este registro. Parece ser que para esas fechas había levantado dos tumbas, una a nombre de Pablo y otra a nombre de Pedro. Dice, también lo confirma un clérigo llamado Cayo, que vivió cuando Ceferino era obispo de Roma. En una disputa contra Proclo, cabecilla de la secta frigia, el montanismo, Cayo dice lo siguiente acerca de los lugares donde yacen los sagrados restos de los apóstoles en cuestión. Y viene la cita de Cayo. Puedo señalarte los trofeos o monumentos de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía de Ostia, encontrarás los trofeos de aquellos que fundaron esta iglesia. Y que ambos, después sigue diciendo Eusebio, y que fueron ambos martirizados. Al mismo tiempo lo afirma Dionisio, obispo de Corinto, en una carta escrita a los romanos. Dice, por vuestro gran consejo habéis ligado lo que ha creído de la semilla que Pedro y Pablo sembraron entre los romanos y los corintios, porque los dos sembraron en nuestra Corinto y nos instruyeron juntos. También en Italia enseñaron juntos en el mismo lugar y fueron martirizados al mismo tiempo. Bueno, estoy leyendo el libro 2, apartado 25 de la historia de la iglesia por Eusebio, en donde nos habla acerca del martirio que tuvieron los discípulos, en este caso Pedro y Pablo. Muy bien, bueno, vamos a dejar aquí la clase. En la siguiente vamos a hablar acerca de los destinatarios de la carta. ¿Quiénes fueron a los que se destinó la carta a Pedro? ¿Okay? Muy bien, pues entonces vamos a dejar aquí la clase. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Pregunten ahora o callen para siempre. Sí, Karina, adelante. Una duda que tengo, porque en mi Biblia dice que se escribió entre 63 y 64 AD. ¿Qué significa AD? AD, Sí, ad dominus se llama. Es una referencia en latín que antes se usaba para determinar las fechas. Ad dominus se llama. Y es una frase en latín que significa después de nuestro Señor Jesucristo, después de la era común. Ustedes incluso van a encontrar denominaciones como, a veces van a encontrar como AEC, antes de la era común. Ad dominus, en la era de nuestro Señor. El DC, que es el más común, después de Cristo. Puede ser también traducido como año.
año del Señor año del Señor, ajá, o después la de época del Señor, o el día del Señor, no, más bien es la época o el año del años, Señor. Ad Dominem. años. Sí, depende entonces cómo lo Puede ser el DC cuenten. o el AD, que sería lo mismo. Sí. O, como les dije, pueden encontrar incluso AEC. Claro. Año Domini, A.E.C. Antes de la era año Domini, cristiana, o antes de DS, después de la era cristiana, o de la era común, muchos le llaman. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no es así, nos vemos Dios mediante mañana en la clase de Ministerio Educativo, pero vamos a continuar en la siguiente clase, a acabar lo que es Primera de Pedro y vamos a abordar Segunda de Pedro, ¿verdad? Y luego estaríamos viendo Judas. Bueno, Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos. Cuídense. Bendiciones. chao para todos. Bendiciones.